Buenas noches, estamos nuevamente en este lunes de la quinta semana de Cuaresma para reflexionar la palabra del Señor. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, a todos los que nos sigan en vivo por este canal de Face. Me da mucho gusto volverlos a encontrar. Sí, el lunes y miércoles estamos teniendo estas reflexiones de la palabra del Señor y vamos a comenzar, pues empezamos con una oración. Los invito a que nos pongamos en esa actitud con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Queridos hermanos, pues la palabra del Señor es muy iluminante en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, que es el que estamos siguiendo en estos últimos días, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Este es el texto que vamos a leer. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, este es el pasaje del capítulo 8, versículos del 1 al 11 del Evangelio de Juan. Es muy bonito este texto. Nos presenta todo lo que ustedes ya seguramente están pensando, cómo Jesús perdona a esta mujer adúltera y perdona también a los que lo han presentado, ¿no? Déjeme describirle un poquito acerca de este capítulo. Ya en la vez pasada platicábamos que este evangelio, escrito en estas dos partes, se encuentra este texto en la primera parte del libro, entre el capítulo 1 al 12, que son las primeras partes, ¿no? El capítulo 8 es el capítulo acerca de una mujer adúltera. Sin embargo, en los textos más antiguos no aparece, ¿no? Nuestra Biblia está compuesta de diversos manuscritos, ¿sí? Alrededor de 2.900 manuscritos existen del Nuevo Testamento, y los más antiguos, pero todos son fragmentos. En los textos más completos, hacia el año 240 aparece un texto, un papiro, papiro Ryland. Ese texto se lo contiene y es el único que lo contiene entre los más antiguos. Los textos o manuscritos posteriores, ya del siglo IV más o menos, lo tienen en diversas partes. Es decir, que es un texto que como tal, como que dijeron, aquí lo ponemos y esto se puede englobar aquí. Porque en realidad Jesús viene hablando acerca de que Él es el Dios,
Él es el agua viva, luego hablará de la luz del mundo, hasta llegar a la resurrección. Pues el texto como tal, dice uno, no entra bien en toda la lógica que está haciendo. Posiblemente la última redacción ayudaba mucho a la comunidad, específicamente por aquellos paganos que llegaban a la comunidad cristiana y no estaban totalmente purificados, por así decirlo. Tal vez en alguno de ellos se había encontrado ya aspectos de adulterio, pues uno de esos, pero no se habla solamente de un adulterio con una u otra persona, sino de ídolos. O sea, la comunidad posiblemente, dentro de la comunidad, habían algunos que iban a otros templos, se prostituían, digamos, ¿no? Con este término entender que no elegían a Dios, sino que iban a buscar a otro Dios. Entonces, posiblemente este texto nos estaría planteando una situación en la comunidad en el que algunos de los participantes de la comunidad estaba yendo a sacrificar ídolos, a entregar carne para los ídolos, posiblemente se quedaba a comer en el mercado que había alrededor del templo de tal o cual ídolo. Un poquito tal vez metiéndonos en la historia del pueblo juánico, de la comunidad juánica de Éfeso, posiblemente también podríamos meter la historia de que esta comunidad caía a veces en la idolatría del emperador, ¿no? Porque el emperador es el que tenía el poder, entonces exigía que se le diera un culto. ¿Sí? Posiblemente también entonces estamos ante una especie de idolatría, ¿no? No hay que tomar en cuenta inmediatamente que es una mujer y que está peca. Sin embargo, vamos haciendo como que unas etapas en ese estudio. La primera etapa es el texto mismo, el que nos está diciendo. La segunda es el que acabo de explicar, el contexto en el que se mueve el texto. Y el tercero es lo que hoy dice a nuestras vidas, ¿no? En la primera etapa, entonces, el texto que nos dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús, cuando sube a un monte, es porque va a platicar con el Padre. Sube al monte para que él se determine sobre una decisión que va a tener. Cuando subió al monte, bajó, llamó a los que él quiso. Subió al monte, bajó y se fue a entregar su vida. Estuvo en el monte Tabor. Entonces, cada vez que sube al monte y baja de él, se encuentra con algo que es decisivo para su ministerio. Esto es lo que hace entonces Jesús al subir al monte de los olivos. Un versículo anterior dice que cada uno regresó a su casa. ¿De qué estaba platicando? Si nosotros vemos este texto, no poniéndonos esta historia así de que si era para tal comunidad, si era para tal... No. Primeramente veamos el texto, cómo está dentro del mismo texto, ¿no? Su relación con el capítulo 7. En el capítulo 7 ya habíamos en estos domingos escuchado este texto de que Jesús era el que pedía que fuera para ellos agua viva, ¿no? Que ellos entendieran que Jesús es agua viva. Entonces los guardias del templo le empiezan a hacer caso, ¿no? Dice, este hombre tiene autoridad, no como estos fariseos. Entonces ellos se ponen así como que los fariseos celosos, ¿no? ¿Acaso ustedes están con él? No, pero tiene autoridad, ¿no? Es que nuestra ley condena a un hombre sin haberlo escuchado primero, dice Nicodemo. ¿Tú también estás con él? Porque de Galilea, ¿qué puede salir? Y entonces dice, cada uno regresó a su casa, subió al monte y al amanecer, al otro día entonces, fue cuando Jesús regresó al templo. Estaba en el templo, se fue al monte y volvió al templo. Ya estando en el templo, toda la gente se le acercó y entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Esta actitud de Jesús muestra que Él tiene una gran autoridad. Ahora ya no solamente llega y medio anuncia, ahora se sienta y enseña. Es un maestro, es un rabí, ¿sí? Y para ellos, darle una importancia a Jesús de esa magnitud implicaba hacerlos a un lado a los fariseos, a los saduceos que se creían, pues. Ahora sí que en nuestros tiempos y bajo nuestras palabras podemos decir, ¿no?
Era medio brincar trancas, como cuando hay, porque estos se creían más, pero a veces no sabían, ¿no? Por eso los que lo escuchan a Jesús dicen, habla como quien tiene autoridad, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Los escribas y los fariseos. Los escribas eran de una casta medio sacerdotal, en el sentido de que dentro de los mismos escribas había una formación. Hagan en cuenta los sacerdotes hoy en día. Nosotros los sacerdotes tenemos una formación filosófica, teológica, nos imponen las manos y somos sacerdotes. Los escribas era igual, tenían una formación dentro del templo, del palacio, eran escribas para el templo, para el palacio, pero era una orden, una casta, ¿no? Entonces casi sacerdotal, se les imponían las manos y ellos empezaban su función. Los fariseos en cambio no, ellos nacieron hacia el siglo tercero y segundo, y estos habían nacido en su primer momento de familias que eran mercaderes, que eran artesanos, que habían echado muchas ganas, ¿no?, al trabajo, y habían logrado que con su trabajo se influyera en la escritura y en la cultura del tiempo y de la religión. Entonces los fariseos llegan a ser un grupo que con el esfuerzo se logran ubicar dentro del palacio, pero cuando ya va pasando el tiempo ellos absorben todo y quieren manejar todo a su modo. Entonces ellos hacen como una especie de casta sacerdotal también, que dominan todo el ámbito del templo y a veces del palacio, del emperador, ¿sí? Entonces estos eran los que manejaban en cierta manera la ley, los fariseos. Los escribas lo custodiaban, ellos eran los que escribían, los que transmitían, los que la conservaban. Los que la aplicaban eran los fariseos como tal. Los fariseos decían, no, ahora ya no van a ser 2 kilómetros lo que van a andar, ahora van a ser 1,5 kilómetros el día sábado, no pueden salir. Los fariseos fueron los que ponían estas leyes y los escribas tenían que conservarla en el tiempo, ¿sí? El fariseo ponía, por ejemplo, en el sábado una ley, podrá decirse, bueno, absurda, ¿no? El día sábado no se puede escribir con una mano, ¿sí? No se puede escribir 2 letras, solo una. Y es que sí, o sea, 2 letras ya era una palabra, pues, en hebreo. Entonces, ese tipo de leyes hacían los fariseos, ¿no? Bueno, entonces, como ellos son los que imponen la ley y los escribas, los que la conservan, presentan a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndola en medio. Muchas de las imágenes que he visto, uno busca en internet inmediatamente y uno se encuentra con imágenes de una mujer ahí tirada en el suelo, ¿no? Es más, la película de la Pasión de Cristo, que muy buena por cierto, pero en esa imagen vemos una mujer tirada y ahí con Jesús, pero en realidad no, dice que una mujer que había sorprendido cometiendo adulterio y poniéndola en medio. Acaba de publicar hace ratito que vamos a estar en vivo y puso una imagen donde está Jesús, está la mujer y está el escriba o el fariseo. Entonces la mujer está de pie, está en medio de ellos, entre el fariseo y Jesús, entre el escriba y Jesús. Así está la mujer, está de pie. Esto me llama mucho la atención a mí. O sea, a pesar de todo, a esta mujer no la tiraron, no la fueron a dejar así. Ahorita vemos por qué. Había sido sorprendida cometiendo adulterio y le dijeron, maestro, ya vieron cómo hay relación entonces entre Jesús se sentó y comenzó a enseñarle y con lo que ahora le dicen los fariseos, maestro, lo reconocen como tal, es el rabí, el mejor maestro, ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. ¿Qué pasa? Vamos a ir a un texto de Levítico para que más o menos tengamos un bosquejo acerca de la ley. Dice, el capítulo 20, versículo 10, ¿ya? Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera deben morir. Interesante, ¿verdad? Capítulo 18, igual manera, dice entre los versículos 20, dice, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo porque te harás impuro con ella. Si ven, estas leyes van en relación al hombre. O sea, al hombre se le ve y recae en la mujer. ¿Por qué aquí esto sucede así?
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. ¿Tú qué dices? Ya está esta mujer ahí. Pero la ley decía que también el hombre, porque esta mujer nada más la presentan sola. ¿Dónde está aquel hombre? Es que la fueron a sacar de un templo, porque si la fueron a sacar de un templo, en cierta manera era legal, ¿sí? Porque era el culto orgástico. Entonces presentaban las ofrendas de carne y de vino con el dios, y al final tenían un orgasmo, hombre y mujer. Entonces esta mujer es sorprendida de adulterio. Entonces esta mujer no la encontraron en una iglesia, en un templo, ¿sí? La encontraron en otra situación, en otra casa, no sé. Entonces Jesús se pone a pensar, ¿no? Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. No se puso enfrente de ellos, no se puso a discutir, ¿no? Sencillamente se pone a reflexionar. Yo me imagino que puso a pensar, si ustedes no saben la ley, están diciendo, maestro, ustedes son los que ponen la ley y ustedes la conservan. Yo me imagino la mente del Señor Jesús pensando en estas leyes y diciéndose, ¿y el hombre dónde está? Y si esta mujer está en adulterio, ¿dónde está su esposo? Que es la que lo debe repudiar, no ustedes. ¿Acaso es mujer de ustedes? O sea, varias preguntas empiezan a surgir entonces al momento de presentar a esta mujer. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. Pues sí, ¿quién es el culpable? A ver, ¿dónde está el esposo de esta mujer? Si ella está cometiendo adulterio, a ver, ¿dónde está el esposo? Si no está el esposo, ¿dónde está su padre? Porque esta mujer debe tener un papá. Porque si está cometiendo adulterio y ella es soltera, entonces lo hizo con un hombre casado. Entonces venga el hombre casado. Y si es de la familia, pues más todavía. Porque dice ahí, si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos morirán. Si tiene relaciones con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Si un hombre tiene relaciones sexuales con un hombre, también es abominable. Dice, si un hombre toma por esposa a una mujer y la madre de ella, esto es en una familia, tanto ellos serán quemados, ¿sí? Todo eso son diversas fases de la ley. Entonces Jesús se pone a preguntar diversas cosas. ¿Dónde está el hombre? Si no es el hombre, ¿dónde está el papá? Si no es el papá, ¿dónde está el esposo? Entonces, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Son ustedes los que están entonces con ella, son ustedes los que se metieron con ella, entonces órale, vamos a apedrearla. Pero no, pues obviamente ellos no estaban metidos en nada de esto, ¿no? Pero andaban enjuiciando otros problemas que no le correspondían a ellos. ¿Sí? Entonces, sabían que faltaba alguien, la justicia. Entonces, Jesús ya no solamente es el rabí que se sienta y enseña en el templo, se convierte en aquella imagen de Daniel. Es interesante la imagen de Daniel porque está en el capítulo 13 que hemos escuchado hoy en la liturgia, y Daniel se convierte, muy joven ya él, en juez de estos hombres que acusaban a Susana, y fácilmente. A ver, cuéntame tú. Los separó. Él se hizo juez dentro de estos dos muchachos, pero aplicó la misericordia a esta mujer que era inocente. ¿Dónde se encuentra la inocencia de esta mujer Susana? La verdad que ella proclama. Y en este caso no es tanto donde tiene razón la mujer, ¿sí? Hasta donde más bien Jesús no puede ser para ella un enjuiciador. Él es juez que actúa con misericordia, ve las cosas con objetividad, no se deja llevar entonces por las palabras de ellos, como Daniel no lo hizo con los ancianos. Él no se deja llevar de las palabras que le dicen esto.
Inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. O sea, primero se había puesto, se levantó otra vez Jesús, se volvió a inclinar, pero ellos al oír esto se fueron retirando uno tras otro, por los más viejos, comenzando por los más viejos. Acuérdense, los ancianos de Daniel, aquí los más viejos de los fariseos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Me parece interesante porque comenzando por los más viejos. Qué interesante, porque cuando hay alguien que está diciendo todo eso, hay quienes lo siguen. ¿Y quiénes son? Los que más son astutos, más saben. Estos son los que van en primer lugar. Y en los otros, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Ahí van, ¿no? Y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó, otra vez se incorpora Jesús para hablar con la mujer. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, pues tampoco yo te condeno, vete, no vuelvas a pecar. Es interesante. Jesús sabía que esta mujer era pecadora por el hecho de haberlo hecho, pues. Sin embargo, este pecado no lo hizo sola, ¿sí? Tuvo que haber alguien más. Y la ley decía que si los dos habían tenido relaciones, pues tenían que los dos sufrir esa lapidación. ¿Cómo es posible que solo atraigan a él? Entonces, antes de enjuiciar al Señor, piensa. Después de haber pensado, mira a estos hermanos y les dirige a ellos la palabra. Algunos de ustedes la quieren enjuiciar porque aquí falta algo. Hay un error en la ley. Hay un error en lo que están haciendo. Quieren aplicarlo a pesar de ello. Quieren ser injustos ustedes mismos que llevan la ley contra ellos. Y tercero, al volverse a inclinar, levantarse, incorporarse, ya habla con la mujer. Y hablar con la mujer implica ya absolverlas. Entonces, él reconoce que ella, pues sí, o sea, ha pecado. Sabemos que ha pecado, ok, no hay problema, ya pecaste, pues. Pero lo que sigue es lo más interesante. Entonces, porque le dice, yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Ya sabía Jesús que había pecado, pero mira, tranquila. Ahorita puedes regresar y ya no lo vuelvas a hacer. Porque también eso es un elemento redentor, liberador, sanador. Bueno, entonces este es el panorama. Lo vamos concluyendo con la segunda etapa. La segunda etapa, que es lo que le dice a la comunidad, ya se los había planteado más o menos. Bueno, si en la comunidad habían algunos que habían ido a pecar, dentro de la comunidad habían unos dirigentes de la comunidad. Estos dirigentes de la comunidad eran los que llevaban el orden, digamos, de la comunidad. Pero posiblemente alguno que otro se pasaba de listo con las leyes. Y tal vez andaba pecando, pero inculpaba a otros, que miraran a otros, que los otros son los que pecan, ¿no? Estos otros van allá y adoran a los ídolos, adoran a otros dioses. Entonces echa la culpa por otro lado, mientras se absuelve su propio pecado. Entonces, a estos, ¿qué le dice Jesús a estos hombres? Quien esté libre de pecado, enjuicie pues a él. Aquí el Señor se muestra como el juez, pero un juez misericordioso, amoroso. No vuelvas a pecar. Ve, no vuelvas a pecar. ¿Y dónde no va a pecar esta mujer? No va a pecar estando con Jesús. ¿Dónde el discípulo, el que sigue en la comunidad cristiana del año 95 al 110, que es la etapa más o menos en que se escribe este evangelio? Ese entonces, ¿qué pasa con esa comunidad? Esa comunidad solamente encontrará su paz, su amor, su perdón, su misericordia en Jesús, que está ahí presente. Él es la luz, Él es el agua, Él es el vino, Él es el templo, Él es la alianza. En Él se conserva todo. Entonces tenemos que seguirlo a Él. Ahora, ¿qué nos dice pues a nosotros, queridos hermanos? Jesús nos ofrece un camino de salvación, de sanación, de perdón, de redención, ¿sí? Este camino de perdón, de redención, implica primero que nosotros, en primer lugar, que nosotros nos sepamos que somos pecadores, pues, ¿sí? Que tenemos muchas cosas en el corazón, que a través de los años vamos cargando muchas veces. No sé si cada uno podrá pensar en lo que ha hecho a lo largo de su vida. Tienes 20, tienes 40, tienes 60 años y cada uno ha vivido de diversa forma, ¿sí?
Y cada uno tiene su proceso de transformación, pues. Cuando te cachan en el pecado, en la tentación que caíste, ya no tienes más que decir. Esta mujer, ¿qué decía? Pues sí, eso, caí en pecado. Caí en pecado. Claro, hay otras cosas, pero pues sí, yo soy pecadora. Reconocerse como pecadora. El problema es que muchas veces no queremos reconocernos como tal, pues. A veces la regamos, a veces no hacemos bien las cosas. Lo echamos a perder. Caemos en tentación, en pecado. Pero ¿qué debemos hacer? Recurrir a Jesús puede ser el primer camino. Este es el primer camino. Las leyes siempre nos van a juzgar. Las leyes siempre nos van a delimitar, pues, ¿no? Hiciste esto, tienes esto. Has robado, pues cárcel. Has secuestrado, pues cárcel. Has matado, pues cárcel, ¿no? Eso es el reformatorio, es eso, ¿no? El centro de rehabilitación social es eso. ¿Sí? Tratar de que enjuiciándose, pues ya, se calme la cosa. Sin embargo, Jesús ofrece otro camino, ¿no? Por eso incluso allá en las penitenciarías hay comunidades que se acercan, pues, ¿no? Los hermanos de la iglesia, ¿no? Tratando de dar una verdadera rehabilitación al ser humano. Porque muchas de las cosas que llevamos en el corazón y que expresamos con los actos y los comportamientos es porque aquí en el corazón, en el interior de la persona, estamos viviendo muchas cosas. Porque vemos noticias, por ejemplo, una niña mató a su papá, a su mamá o mató a sus hermanos. Pueden ustedes investigar. Hay varios casos de eso. ¿Por qué? Porque a esa niña le faltó el amor. ¿Y el amor de quién? De sus mismos padres. Pero porque estos a su vez no tuvieron ese amor. Entonces se vuelve una cadenita, ¿sí? Entonces empezamos a envidiar, a ser egoístas, a ser soberbios, a ser envidiosos. Vamos haciendo cadenitas de eso. Y vamos odiando, y vamos vengándonos, y vamos siendo ira por donde quiera. Ya hicimos otro corazón que a su vez va a dar eso mismo. En algunas ocasiones, no siempre, ¿no? Entonces, se hace esto una cadena. Y no precisamente de cosas buenas. Y habrá quien siempre te señale. A veces que nosotros, al momento de saber que yo tengo tal pecado, en vez de decir soy pecador, yo lo que digo, no, yo no soy pecador, pero ese sí. Y este es el dedo de del señalamiento, ¿no? El dedo de enjuiciar a cada uno. Porque yo, de mí no sabe nada y no puedo decir algo. Pero cuando sabes que has hecho algo, lo primero que debes ofrecer es este corazón de Jesús. Por eso Jesús hoy nos pregunta eso, ¿no? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Quien esté libre de pecado, enjuicia entonces. La primera acción es personal, ¿no? Podemos estar de los ambos lados. Esta primera acción que nos invita a Jesús a pensar, ya sea como mujer adúltera o como escriba o fariseo. Podemos encontrarnos por una parte habiendo pecado, pero hay que reconocer que hemos pecado, que no somos pueblos perfectos, que habrá momentos en que haremos pecado, ¿no? Pero saberse que podemos ser redimidos. De la otra parte está el escriba fariseo. Si yo no hago introspección, si yo no voy a mis adentro, voy a estar haciendo lo mismo. Siempre rechazando a los demás o siempre enjuiciando a los otros. Y por último, tener en cuenta como segundo momento, la actitud de Jesús. Una actitud de Jesús que tanto habla con el pecador como habla con el escriba fariseo. Un día pues, me preguntaron, ¿no? O sea, yo sé que esta persona ha fallado, o sea, ha hecho un pecado. ¿Okay? ¿Qué le digo? Le digo que por qué ha pecado, de hecho encara eso, o qué hago. Mi primera respuesta fue, haz oración por esa persona. A mí me llama la atención Jesús que dice que en el momento que se lo trajeron, él se agachó y escribió en la tierra. Muchas veces una actitud que no hacemos, ¿no? Si me están pidiendo una opinión, yo voy y toco lo más profundo de mi ser. ¿Yo qué haría? Si yo estuviera en esa situación de esa mujer, ¿qué haría?
porque yo puedo tomar parte. Por eso se hacen los chismes, por eso se hacen las críticas, porque ya viste aquella, cómo es, ya viste aquel, es un esto, es un esto, es lo otro, ¿sí? De fulanito de tal andaba con aquella, con aquel y eso hizo esto. Entonces uno agarra compadrazgo, ¿no? Porque aquel sí me dice que sí también es aquel. Entonces ya me uno a eso. Y no, lo que hay que hacer, Jesús va a tierra, toca a la humanidad, se compadece de ella. Yo creo que el significado espiritual de este tocar y escribir en la tierra es precisamente volver al Adán, a la Eva, es decir, al origen, a tu humanidad, entrar en lo más profundo, decir, yo también puedo caer, yo también puedo estar ahí, entonces yo me compadezco de esta persona. ¿Por qué entonces de mi lengua va a salir una crítica? Porque de mi lengua va a salir algo que la enjuicie, algo que la apedree con mis palabras. Si Jesús hubiera dicho, sí, esta mujer es adulta, apedréenla, el primer apedreador iba a ser Jesús, pero no se convierte en tal porque va a su interior, va hacia su humanidad y dice, esta mujer cayó porque se dejó llevar por lo humano, por lo pasional, y dejó de lado lo espiritual. Esta mujer necesitaba de la fe nuevamente para volver a creer en ella misma y tener dignidad. Sin embargo, no lo hace precisamente porque hay unos que ya la han culpado. Entonces la actitud de Jesús de ponerse abajo, de escribir en la tierra, volver a esa humanidad y a esa compasión para que con su divinidad la vuelva a dignificar a esta mujer. Y lo hace en el momento que primero le pregunta a ellos. Entonces, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sí? Nadie lo va a hacer porque ellos solo andan viendo el exterior, lo físico. ¿Sí? Y ya después vuelve con la mujer, vuelve otra vez, regresa otra vez a su humanidad, la vuelve a dignificar y se levanta. Esta mujer nunca toca tierra, está firme ante Jesús. Entonces, una persona que peca no es que ya inmediatamente pierda todo, sigue siendo digna. ¿Digna de qué? Del amor, del perdón, de la misericordia, del amor de Dios. Es Jesús más bien quien se incorpora y le habla de frente y le dice, ¿quiénes te apedrean? ¿Quiénes te están haciendo? ¿Quién te ha condenado? Nadie te ha condenado. No, Señor. Y ella no hace una afirmación como aquellos otros. Otros decían, rabí, rabí, como los discípulos, quieren ser como sus discípulos, ¿no? Pero ella no. Ella lo reconoce como su Dios. No, Kyrie, no Señor, ninguno. Es su Señor. Él le ha devuelto a ella su dignidad y por lo tanto la llama Señor. La llama con el título divino de Dios, ¿no? Ella le contestó, a nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Es enviada a misionar a esta mujer, así también nosotros, ¿no? En el momento en el cual entonces sentimos que el Señor nos ha perdonado, experimentamos ese amor y esa misericordia de Dios, y también nosotros no somos partícipes de eso, es entonces cuando podemos también ir a misionar. Y creo que esta es la tercera parte, ¿no? Esta tercera parte que estamos reflexionando, que es la hermenéutica, bueno, lo que nos dice para nosotros el Señor es que podamos ser también redimidos y sanados y salvados por el Señor, que Él nos indique el camino. Vete y no vuelvas a pecar. Esta es la consigna. Cada vez que te vas a confesar, ¿qué es lo que sucede? Es eso. Descargo todo. Digo, Señor, nadie me condena, pero tú perdóname. Estás perdonado. Vete a tu casa. Vete, no vuelvas a pecar. Échale ganas, como decía el Papa, como decía Manuelito, que en paz descanse. No vuelvas a pecar. Esta es la consigna. Llevamos eso, pues. No podemos ser igual, pues. Que vamos a caer en algunas ocasiones, es cierto, pero sabemos ya el camino. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra actitud como discípulos del Señor, seguir al Señor. En este tiempo entonces en el que estamos guardándonos un poco en casa, tratamos de no salir, es buscar este camino que nos lleve al Padre, renovados, sanados, liberados. Que este tiempo también sea un tiempo de gracia. Este tiempo es un volver a escribir en tierra, ¿no? Otra vez reconocer nuestra humana fragilidad. No lo podemos todo, pero Jesús puede transformarlo, Jesús puede sanarlo. No nos quedemos entonces con esta actitud de los escribas y fariseos, solamente enjuiciar, solamente decir, solamente estar marcando errores, solamente señalando dónde está la debilidad de los demás. Seamos mejores, transformémonos como Jesús. No busquemos perder la dignidad
ni que otros la pierdan, sino conservarla, pararnos de frente y hablarles con amor. Que el Señor los bendiga, que el Señor les acompañe. Les saludo con mucho gusto y tengan en cuenta que los tengo en mis oraciones a todos. Me dio mucho gusto saludarlos pues a través de la reflexión de la palabra y hacemos una oración para despedirnos. Señor Jesús, gracias por este momento que nos has regalado de tu reflexión de la palabra. Que podamos ser como esta mujer adúltera, estar firmes siempre y que a pesar del pecado no sepamos que tú nos sanas, nos salvas. Que sepamos ser como tú, Señor Jesús, que puedes perdonar, que no señalas a nadie, que oras por aquellos que están sufriendo a causa del pecado y que nos invitas también a ir a misionar con la oración, a misionar con el testimonio y con la palabra. Y que no seamos tampoco como fariseos o escribas, que no caigamos en esta tentación de criticar, de señalar, de cometer errores y de señalarlos nada más a los otros, sino saberse que tú y por ti somos redimidos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ante una mujer que no pecó, sino que dignificó nuestra vida con su vida, le pidamos su intercesión. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos.